ahora sí. Inició la grabación. Así que bueno, luego lo subiré a YouTube. Bueno, entonces, clase de hoy. Bien. PWM o Pulse Width Modulation o modulación de ancho de pulso sería la respuesta en español. Bien, ¿qué es PWM? Ustedes conocido PWM, el que programó en Arduino alguna vez. Bien, más o menos algo vio de PWM y sabe más o menos intuitivamente cómo funciona el PWM. Bien, no sé si alguien programó o no, o alguien ya vio o usó y no sabía que era PWM. Yo usé una válvula con PWM, Bien, una válvula reguladora de gas, bien, bien. y con Arduino, ¿no? Obviamente. Oh, obviamente, sí, 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 sí. O los servos, por ejemplo, para mover un motor, para mover un servo, para Y mover... sí, esta es una válvula reguladora que es un servo. Perfecto, Tenía perfecto, ida y vuelta, llevaba la señal y también podías leer perfecto, la, buenísimo. la posición. ¿Alguien más usó PWM o escuchó hablar de PWM? Ya acá estamos entrando en el rango que escucharon hablar de las cosas, por lo menos. Ya de acá para No, adelante profe, escucharon de hablar la de verdad que PWM. no. Ok, ok. Bueno, uno que no vio. ¿Alguien más? Que sí No, vio la verdad no. o... No, no. Bueno, No. bueno. Entonces vamos a ver PWM, ¿bien? PWM es modulación del ancho de pulso. Bien, es una señal digital, bien, para controlar aplicaciones de energía, bien, además de ser bastante fácil de convertir de nuevo en una forma analógica con un mínimo hardware, bien. Pero estamos hablando de formar nuestra propia señal digital barra analógica, bien. Eh, PWM puede tener muchas de las características de un sistema de control analógico, ya que es una una señal digital puede circular libremente. PWM no tiene captura de datos, aunque hay excepciones con estos controladores de gama alta, bien. O sea que podemos recibir con PWM, bien, recibir señal de PWM para poder medir. Que capaz que habrá sido el caso de este, no sé, ¿cómo es tu nombre? El que usa la válvula. Carlos. Carlos, perfecto. Sí, en realidad era un 010 que tenía que largarle PWM. Claro, ¿y recibía PWM del otro lado? No, no, del otro lado decía 010. Yo le puse unos condensadores para hacerle el PWM, digamos, transformarlo en una continua de tensión variable. Ah, ok, 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 bien. Está Sí, no, bien. no, del otro lado no recibía. Ah, no, no, no recibías un feedback. Ok, ok. Pensé que recibías El un... feedback recibía pero de la señal esa misma, la analógica de 0 a 10. De 0 a 10, ok. De 0 a De 10 0 a no... 10 que en realidad, que yo lo trabajaba de 0 a 5 y no tenía problema. Nada, sí, con un divisor de tensión ya estaba. Sí, sí. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces, básicamente es una señal cuadrada, bien, que varía su ancho, bien. Las señales que estuvimos viendo hasta ahora, bien, los del clock y demás, son señales cuadradas, pero que están en el 50%, bien, del pulso. Eran muy parecidas como las que está acá en el medio, bien. O sea, imagínense una sinusoide, bien, que la mitad de la sinusoide estaba por encima del cero, bien, y la otra mitad del sinusoide estaba por debajo del cero, bien. En cambio, una onda cuadrada, por lo general, está o es cero o es el tope máximo, bien. No hay puntos intermedios, bien. Pero siempre es la mitad, o sea, un ciclo está, o sea, una sola sinusoide, bien, es... Faltaría compartir, ¿eh? No sé si Uh, querías compartir. se me fue la pantalla. Mil disculpas. Avisen antes, por favor. Ahí está, porque se me desconectó. Bien, ahí, mejor, ¿se ve? Ahora sí. Ok, volvemos. Bueno, PWM, ¿qué es PWM? Aplicaciones, bien. Y esto ya lo nombré recién. Bien, perfecto. Entonces, les decía, las señales, bien, o los clocks, por así decirlo, que estábamos viendo, que eran una onda cuadrada. ¿Se acuerdan que les dije que todo esto funcionaba con un clock de onda cuadrada? Sí. Bien, entonces, la sinusoide de onda cuadrada, bien, el 50%
de la sinusoide estaba en positivo y el 50% de la sinusoide, bien, perdón, si lo vemos como una sinusoide en sí mismo, sería 50% de la sinusoide estaba por encima de 0 y la 50% de la sinusoide estaba por debajo de 0. En una onda cuadrada, por lo general, que es 1 y 0, bien, puede ser 0 o 5 volt o 2 volt o la tensión que uno quiera de referencia, bien, y era 50% a la tensión máxima y 50% a la tensión 0, bien, o a la tensión mínima que tenía que tener el sistema, bien, pero siempre era 50%. Bien. Lo que hace PWM es salirse de ese esquema del 50% y uno puede regular el ancho del pulso, bien. Entonces, en la sinusoide tiene un tiempo, bien, que tiene que transcurrir esa sinusoide, o ese pulso, bien, en cada ciclo. Entonces, el ancho del pulso va a ir cambiando, bien. ¿Cómo lo hacemos cambiar? Bien, ahora les voy a explicar un poco más adelante cómo lo hacemos cambiar. Pero tengan en cuenta esto, que es una sinusoide media deformada, que una partecita está activa y después el resto del tiempo está desactivado. Bien. Medio complicado de verlo, bien, si uno, más adelante están en las imágenes, si uno no vio antes tema de trigonometría con sinusoides, no sé si vieron, o en alguna materia de matemática que tuvieron en la facultad, tema de sinusoides, seno, coseno, señales. Sí, sí, vimos, sí. Ok, entonces, Sí. imagínense ahora que esa sinusoide, el ciclo de ese seno, cambia. Solo un pedacito del seno está por encima del 0 y el resto del seno está por debajo del 0, ¿bien? Como que te diga el 2%, el 10%, ¿bien? O más porcentaje, 60%, 90% está por encima del 0. Entonces, en ese ciclo, ¿bien? Cambia, ¿bien? En señales analógicas no hay mucho, pero en señales analógicas sí se pueden hacer este tipo de truquito de magia. Entonces, ¿qué nos permite esto? Bien, tener la señal, bien, como por así decirlo, truchar una señal analógica. Bien, ¿por qué? Si yo tengo, bien, más abajo está más explicado cómo se hace, pero sería, si yo tengo 0 volts, ¿no? Y 9 volts, por así decirlo. Entonces, si mi señal, cada ciclo, bien, que tiene que pasar la señal, está al 10%, esto estaría a 0,9 volts. Bien. Ahora, si yo empiezo a incrementar en la proporción del ciclo de trabajo, bien, a un 50%, ¿en qué tensión? Si yo pusiera un multímetro, bien, si yo mido en la primera opción, vería 0,9 volts. Si yo pongo en la segunda opción, en el 50% del ciclo, yo pongo y mido, bien, ¿qué tensión me diría? ¿Algún 4,5. 4,5? Bien, ¿alguien no lo ve? Es como calcular un promedio de esa superficie, como se Perfecto. trabajaría. Sí, sí, sería la señal promedio cuando vos mirás. Para el sistema, cuando mide un voltaje, va a decir, bueno, el 50% está activo, 50% está apagado, ¿bien? Eh, o sea, esa sería la lógica. ¿Qué pasaría si yo mido en la tercera opción? Al 90% de la señal que está activo. Está más cerca ¿de qué voltaje? De 9, más cerca de 9. Sí, 8, 8,1 más o ¿no? menos. Ah, 0,8,1, sí. 8,1, bien, 8,1 volts vos me dirías. Si estuviera al 100% activo, estaría en 9 volts. 9. Bien, entonces, si yo voy cambiando el porcentaje de este ciclo, bien, para el sistema que recibe la señal, si lo recibe, digamos, tiene un multímetro, imagínense un sensor que tiene un multímetro del otro lado, lo que va a leer es un voltaje analógico, bien, si bien es algo digital. Es el promedio, básicamente. Lo que estemos haciendo es el promedio. O sea, si yo tengo una luz y la prendo y la apago, bien, mido el tiempo, ¿no? En 10 segundos, por así decirlo.
Si la prendo un segundo cada 10 segundos y está más tiempo apagada que prendida. Ahora, si la luz está prendida cada 10 segundos, bien, la mitad de tiempo, 5 segundos, y está como medio encendida, como que prendió, pero más o menos, no está ni 100% prendida ni está 100% apagada, está a mitad de potencia. Y si está 100% prendido, o mucho tiempo prendido, pero muy poquito apagado, puedo decir está prendido, bien, completamente al máximo. Bien, más o menos se entiende la lógica cómo funciona el PWM. Es medio raro como lo explica, me parece. Te hago una pregunta. ¿Es aproximadamente, salvando bien las distancias, ¿no? Como se le envía la información a un motor paso a paso, que es cantidad de pasos y sentido? No. Acá sería voltaje y tiempo encendido, o porcentaje del voltaje y tiempo encendido, o me fui para la zanja. No. Lo que vos haces es, cuando vos mandás un paso a paso, es distinto. Vos tenés 2 pines, bien, por así decirlo. Con uno mandás un pin la dirección del sentido. Bien, entonces Sí. con uno, poner si está en 5 volts, por así decirlo, va hacia la derecha. Si está en 0 volts, va hacia la izquierda. Bien. Y después en el otro vos mandás una señal cuadrada, bien, Con los pasos. con los pasos. Pero vos cambias la frecuencia de esa señal, no el ancho del pulso. Cambias la frecuencia. Entonces vos mandás mayor cantidad de pasos en un segundo, bien, o menor cantidad de pasos en un segundo, bien. Lo que cambias es la frecuencia ahí. Pero siempre mandás una señal cuadrada. El tema es que porque es una salida digital, eso es el tema. Entonces sale o 0 o 1, no puede salir otra cosa. Entonces con el pulso no pueden variar, simular, variar la tensión, como decía vos. Que en Claro. realidad que la salida del microcontrolador es una salida digital que puede largar 0, 1, O no 1. puede largar 0,5. Claro, Entonces, analogizás una digital. exacto, se llama Claro. falsa analogía, claro, tal cual. Ya es raro decirlo ese verbo. Claro. Yo analogizo. Analogizás. Básicamente es podemos simular que es un conversor, ¿bien? Digital a analógico, ¿bien? Bastante simple, ¿bien? Igual hay conversores digitales analógicos que hacen esto, ¿bien? Y lo podemos usar nosotros. Y por lo general se utiliza eso, un conversor digital analógico. Entonces, van a decir, ¿para qué se usa esto? Bien, bueno. El caso más común, hay 2 casos comunes. Uno que es bien común, que es el de dimmers de LED, bien, subir o bajar el brillo de un LED o de cualquier otra cosa que emita luz, bien. Y la otra que me pareció como un poquito más interesante es un puente H, bien. Entonces, un puente H, bien, para el que nunca vio un puente H en su vida, básicamente es esto. Vos tenés, bien, justo PWM invertido, perfecto. Vos tenés la M en el medio, es un motor de continua, bien. ¿Vieron motores? Pregunta, o en alguna materia, ¿vieron algo de motores? No, motores. Eléctricos. Sí, a ver, tuvimos una materia que sacamos, tenemos una idea, Ok. pero que yo recuerde, no. ¿Alguien saben cómo funciona más o menos un motor de continua? Bien, partamos por ahí, para que les quede bien claro el tema este. Son pocas diapositivas, así que podemos charlar más ameno. Y, ¿saben más o menos? ¿Alguien desarmó un juguete alguna vez que tenga un motor de continua? Sí, eso sí. Sí, Bien. Sí, tiene las escobillas y que tiene el los- bobinado adentro y los 2 imanes fijos. y el imán Perfecto. afuera. Perfecto. El El que no Scalectric, hizo eso, sí. El Scalectric, el de las pistitas de auto, a las chicas yo se lo puedo perdonar, que no lo hayan desarmado. Pero a los muchachos, no, no vamos. hay juguete que no fue desarmado, juguete que no te lo entregaron. Claro. Calecri usaba carbones inclusive, Bueno, está bien. pero en el Rasti eran unas chapitas metálicas. Bueno, bien. Pero, ¿saben cómo funcionaba el Scalectric? Más o menos.
uno tenía digamos, el control, bien, donde tenía el acelerador, bien, y el acelerador ese tenía una resistencia variable en el gatillo, bien. De esa resistencia variable, bien, lo que variábamos era la tensión en la pista, bien, en los dos hilos de la pista, bien, cambia el voltaje que tiene el motorcito. Bien, entonces, si uno tenía una pila de 9 volt, bien conectado en el Scalextric, una o dos baterías de 9 volt, imagínense. Entonces, ¿qué pasaba? Si vos no apretabas, no había tensión, entonces el auto no se movía. Si vos apretabas al mango, ¿bien? ¿Qué pasa? El Scalextric salía volando. ¿Por qué? Porque tenía la máxima tensión que se le podía dar a la pista, ¿bien? Si alguna vez no cambiaron la pila y le pusieron un poco más de potencia, bueno, eso se los puedo perdonar. Pero bueno, medio peligroso era. Sí, de 6 a 12 claro, eso era peligro. claro, eso era peligro. Bueno, entonces, la tensión, bien, que tenían los motorcitos esos, iba a variar entre, no sé, póngase la pila entre 0 y 9 volts, bien. Entonces, si yo le daba 9 volts al motorcito, giraba los gomazos. Si yo le daba 5 volts, giraba más despacio. Si yo le daba 1 volt, apenas giraba el motorcito, bien. Si no le daba tensión, el motorcito estaba parado, bien. ¿Me siguen con esa lógica? Sí. Bien. Ahí, si escucho otro sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo controlo mi motor? Por una tensión. O sea, si tengo muy poca tensión en mi motorcito, el motorcito va a girar muy lento. Si yo tengo una tensión más alta, mi motorcito va a ir girando más alto, a mayor velocidad, ¿bien? Con mayor RPM. Bien. Bueno, entonces tenemos eso, que cambia con la tensión este motor. Entonces, la velocidad de este motor que rota es debido a la tensión. Perfecto. Entonces, lo que yo hago es un puente H. ¿Qué tiene un puente H? Son 4 transistores, bien, básicamente 4 compuertas, bien. Estos diodos omítanlos por ahora, son para proteger, pero básicamente 4 llavecitas, bien. Que conecto, bien, eh, mi motor, bien. Justo acá no se ve. A ver, esperen si se podrá. Quiero probar algo nuevo. El whiteboard. Hola Mario, ¿cómo estás? No te había visto. Whiteboard. Va a estar lento. Estar de nuevo. Whiteboard. Bien, entonces lo que puedo hacer es esta imagen, copiarla y pegarla. Creo que tienen acceso a la pantalla esta. Si no me equivoco. Lo pueden ver por separado. Share. Les paso. Sí, cambio. Copy link. Esto estamos probando algo nuevo, Podrían entrar y mirar dentro de este whiteboard. Sí. Si hacen clic ahí, podrían entrar directamente a la pantalla esa. El clic en el enlace. Y les aparecería por separado. No sé si ven, pueden entrar. O alguien pudo entrar. Bueno, sí, acá veo que entraron dos. Igual lo ven por la pantalla. Bueno, entonces, yo tengo bien mis tensiones. Más que nada. No sé. Lo que tiene bueno esto es que vos podemos editarlo todo. Si vos pedís algo, Claro. le das el permiso de edición a cualquiera. A ver, que ponemos el permiso de edición así no. Bueno, ahí está, ahí podrían editar. Bien, acá podemos ponerle
bien, 9 volts, bien, o 5 volts, imagínense, 5 volts, bien, y acá abajo le ponemos 0 volts, bien. Bien, entonces, si yo activo, bien, primero vamos a ver paso a paso. Si yo activo, ¿no?, en un sentido mi motor, yo lo quiero girar hacia la izquierda, bien. Entonces, si yo lo quiero activar hacia la izquierda, tengo que pasar, la corriente vendría por acá, viaja por acá, esta puerta, este transistor tendría que estar abierto. Esperen que ponemos un poco más de onda esto. Más de onda esto. Bueno, a ver si acá. Che, no hay nada que... Bueno, acá. Entonces, la tensión va por acá, viene por acá. Bien, el motor empezaría a girar hacia la izquierda. Bien, y tiene que volver, salir la corriente por este lado. Bien, entonces, si la corriente circula de esta forma, el motor giraría para la izquierda. Bien, ahora, esta compuerta tendría que estar cerrada y esta compuerta tendría que estar cerrada, anulada. Bien, anulada, anulada. Bien, entonces, yo lo puedo girar hacia un lado. Perfecto. Ahora, volvemos para atrás. Yo lo quiero girar hacia el otro lado. Bien, hacia la derecha. La dirección de la tensión tendría que tener cerrado esta compuerta, bien, este transistor y este transistor. Bien. Y la tensión tendría que viajar ahora en este sentido. Disculpen. La tensión tendría que viajar en este sentido. Bien. Y mi motor giraría a la derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Bien básico. Sí. Sí. Bien. ¿Alguien se perdió con esto? Muy bien. No, ¿se entendió? ¿Se entendió? Buenísimo. Perfecto. Bien. Ahora, ya que tenemos esto básico, estos diodos les digo que es para evitar que vuelva la corriente por el bobinado, de bobinado, cosas y media raras, y que queme toda la electrónica que está de ambos lados. Bien, es una protección este diodo, nada más, por si después preguntan, es una protección. Así que quédense tranquilos. Bien, ahora, si yo lo quiero girar, bien, volvemos de vuelta, lo quiero girar hacia este lado, perfecto. Tiene que hacer este caminito, perfecto. ¿Qué pasaría si quiero, bueno, ahora gira, bien, si yo lo mantengo abierto siempre, gira a los pasos, a la máxima velocidad posible, bien, no a los 5 volts, que serían, no sé, 100 RPM, bien. Yo lo quiero girar a 50 RPM, bien. Yo tendría que darle acá un voltaje, bien, ¿de cuánto? Si es la mitad, ¿qué voltaje tendría que tener? 2,5. 2,5, bien. Pero yo no puedo cambiar esta fuente, bien. No podría cambiar esta fuente porque no puedo, bien. Porque mi circuito no dejaría de funcionar todo lo otro. Yo siempre tengo 5 volts acá. Bien, entonces, ¿qué hago? Lo que hago es aplicarle un PWM a estas dos compuertas, bien, que sería variarle el pulso, bien. Entonces tendría que estar la mitad del tiempo prendido y la mitad del tiempo apagado, bien, ambas en simultáneo, las dos al mismo tiempo. Tendría que estar estas compuertas, bien, hago acá, perfecto. Si yo tengo mi ancho de pulso, bien, le hacemos con otro color. Bien, este ancho tendría que ser del 50%.
Bien, un medio, por así, me es más fácil dibujar un medio. Bien, o sea, la mitad del tiempo está en 5 volts. Bien, acá serían 5 volts. No puedo sacar esto. 5 volts. Y la otra mitad del tiempo estaría en 0 volts. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí. Entonces, si está la mitad del tiempo en 5 volts y en 0 volts, bien, la tensión que tiene aparente, bien, imaginaria, bien, sería, me están faltando colores ahora, sería más o menos cuando vos pones el multímetro de acá, en un punto medio, de 2,5 volts. Bien, ¿se entiende? Entonces el motor vería una tensión de 2,5 volts. Bien, en la realidad lo que pasa es el motor se prende y se apaga, se prende y se apaga, pero pasa tan rápido, bien, que el motor nosotros lo vemos que gira a la mitad de la velocidad, sin ninguna pérdida, bien, o sea, así que para nosotros nos viene bien, bien, para el motor le es indistinto, bien, para no decir otra cosa, le es indistinto, bien. Entonces, lo que ve acá el motor es 2,5. Bien, dice, bueno, tengo 2,5 volts, tengo que girar a tal velocidad. Bien, ¿se entiende eso? Ahora, Sí, sí. esto es como lo que vemos siempre. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si, justo, bueno, yo cambio esto, bien, y lo hago a 3/4, por así decirlo. Bien. Entonces, estos serían a 3/4. Perdónenme, pero bueno, sería así. No. Justo esto quería. Bien. 3/4 por ciento. Bien. 3/4 de la señal está prendido. Bien, del tiempo. ¿Qué tensión vería acá más o menos? Le hago la 4 volts más o menos. más o menos 4 volts. 3 y piquito, más o menos. Bien. 3 y piquito, 4 volts. Bien. Entonces el motor giraría a 75 revoluciones. Bien, yo le dije que grabaría 100. El máximo a 75 revoluciones. ¿Lo ven? ¿Cómo va cambiando? Esta línea estaría más arriba ahora. ¿Ven cómo se iría modificando? Velocidad con el ancho del pulso. Claro, la velocidad, la tensión va cambiando con el ancho del pulso. ¿Por qué? Porque está más tiempo prendido. ¿Qué pasaría en caso contrario? En caso contrario sería totalmente lo opuesto, ¿bien? Que venimos diciendo. ¿El Estaría... pulso es constante o te lo hacen como si fuera una sinusoidal, por decirlo de alguna manera? No. Es decir, si yo le pongo para llegar al 80%, hago un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, o sube hasta, digamos, el tiempo para llegar al 80%, no sé cómo, le hace un pulso solo el 80% No, o sea, por el tiempo. la frecuencia siempre va a ser la misma, ¿bien? O sea, ponemos de vuelta acá, ¿bien? La distancia entre este flanco de subida y el mismo flanco de subida, la distancia siempre es la misma, ¿bien? Ponerle que sean 10 milisegundos, ¿bien? Pongo otro... todavía no me acostumbro a esto, Control C, Control V. Bien, esto va a tener una velocidad de 10 milisegundos, ¿bien? Entre cada flanco de subida, ¿bien? Esto es lo único que es constante, ¿bien? La velocidad con que hay cada flanco de subida esto. Lo que el flanco de bajada sí va a cambiar en el tiempo, ¿bien? Al 50% sería el flanco de bajada a los 5 milisegundos. Claro. Si yo lo hiciera al 1 milisegundo, bien, que estaría al 10%, bien, se prende, se apaga y después pasan otros 9 milisegundos, se vuelve a prender y se vuelve a apagar. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende más claro? ¿Alguien Sí, se entendió.
¿Alguien no lo comprende? No, bien, pues, Bien. Sí, bien. Bien, buenísimo. ¿Alguien no comprende? Lo vuelvo a explicar. Tranqui. No hay drama. Hoy es corto, pero bueno, esto es lo que van a tener que estar aplicando ya después para los Que el quizzes. pulso sea así, digamos, irregular, digamos. Claro. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra hacer esto? ¿Cómo se logra regular, digamos, el, la parte del uno y el porcentaje de uno y el porcentaje de cero? ¿Cómo se Bien. logra? ¿Cómo se logra? Bien. Bueno, vamos ahora, volvemos a la presentación principal. Bien. La presentación. Esto, bien, acá hay un poco de explicación y todo, se logra mediante timers. Bien, lo que venimos viendo desde la clase pasada. Bien, yo tengo un... voy a copiar esta imagen y lo pongo directamente en el otro. Si vuelvo. Creo que con los grafiquitos esto es más interactivo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Bien. Mediante timers. Bien, yo tengo, imagínense un vector, bien, o un contador, bien, de 10 posiciones. Bien, mi contador, bien, está dirigido por un timer y el timer este va a ir haciendo, incrementando, bien, de a 1 con el contador. Bien, cuando el contador llega a 9, bien, hace un overflow y arranca de vuelta desde 0. ¿Está? ¿Qué tiene este contador de especial? Bien, que me permite en ciertos momentos activar el flanco de bajada, o sea, desactivar un transistor. Bien, entonces, el contador arranca en 0, bien, pone la tensión a los 5 volts, bien, cuenta 1, 2, 3, está activo, bien, dice, en 2 tengo que bajar, bien, en este caso sería el 20%, ¿está? Si dividimos esto de 0 a 9, bien, lo dividimos por 10, serían cada 10%. Entonces sería el 20% de la señal acá. Perfecto, buenísimo. Bien, y después de vuelta vuelve a hacer el ciclo este. Bien, este timer, bien, para hacer el PWM, nosotros lo podemos ir regulando. Entonces, si yo quiero en un momento darle más tensión, bien, lo que voy a hacer es cambiarle el límite en que quiero mi flanco de bajada. Nada más. O sea, le cambio cuándo tendría que hacer el flanco de bajada. Y con eso ya cambiamos el ancho del pulso. Entonces, y podemos simular casi cualquier cosa. ¿Bien? ¿Se entiende o es medio raro? Dígame. No, se entiende, que de la manera esta. Bien. Imagínense el circuito. Traté de buscar un circuito, pero no encontré. Bien. Imagínense. Tengo una compuerta, una llavecita de luz, bien. Bien. Que esto te tira 5 volts, bien, por así decirlo. O lo voy a hacer bien didáctico. 5 volts, bien, y otro es la salida. Bien. La salida estaría acá. Bien. Entonces, nada más switchea de 5 volts. Bien. A esto se le anexa, bien, ¿quién bajaría esta patita, este transistor? Bien. Este transistor va a estar siendo controlado. Lástima que no puedo. ¿Puedo hacer figuras? Bien. Por lo menos algo mejor. Por un contador. Bien. En la siguiente diapositiva está igual. Bien. Counter. Bien. Un contador. Bien. Que va a activar la patita esta. Bien. Entonces, este contador, bien, uno le va a ir poniendo un límite. Bájamelo cuando llegue a 5. Bien, si llega a 4, bien, o sea, arranca
a máxima potencia cuando arranca, bien, cierra esto, bien, va contando 1, 2, 3, 4, perfecto, lo abre, bien, y después vuelve, termina a contar, llega a 9, 0, bueno, vuelvo a cerrar, ¡pup! Cierro, 1, 2, 3, 4, abro, 5, 6, 7, 8, 9, 0, cierro, y hace eso, por siempre, bien, ¿se entiende eso? Lo que yo tengo para accesar, bien, lo que tiene es dos patitas. Una, que se conecta a un clock. ¿CLK? Sí. Qué raro. Ahí está. Siempre lo vi en mayúscula. No sé por qué ahora me acabo de dar cuenta que siempre vi clock en mayúscula. Tiene un clock, bien, que va haciendo el incremento bien, y después tiene otra patita, bien, este contador, que va a ser el valor de salida, el valor en el cual tiene que cortar, bien, valor a contar, bien, y nada más, bien, nosotros programamos esto, es más complicado, bien, pero bueno, simplificado sería esto, un contador que cierra un contacto en un transistor y le da 5 volts o 0 volts. Bien, eso es lo que hace el PWM, básicamente. Resumido, como diría, resumido así nomás. Bien, ¿se entiende? ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien le encuentra alguna falla? No, No, digamos, el clock le da tensión a la base del el transistor se abre, pasa la corriente y de acuerdo a cómo está programado el clock va a ser si tengo más tensión o menos tensión en el motor. Eso es. El clock lo que va a hacer va a ir sumando de a 1, ¿bien? Hace el incremento en este vector. 0, 1, 2, 3, 4, ¿bien? Le está dando un pulso y acá adentro tiene un contador, ¿bien? Sí, Con flip-flops, básicamente adentro, y va contando. Tic, 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 tic. Bien, sería eso. Ese es el contador, ¿bien? El está clock bien, pero le va guiando, que vos tenés que ir incrementando, ¿está? Y el otro, al que vos te recibís esta salida, ¿bien? ¿Sí? Esta salida es sí, la que... va a abrir y cerrar el claro, transistor. claro, salida, transistor, ¿bien? Esta es la salida del transistor, que lo cierra y lo abre, ¿bien? Con la tensión que uno le da. ¿Está? Sí, sí, la tensión es siempre la misma. Lo que pasa es que lo abre y lo cierra y vos modificás la sinusoide, digamos. Bien, bien, bien. Entonces, esta sería el PWM, ¿bien? Y el valor a contar se lo programa desde adentro, ¿bien? Desde el microcontrolador. O sea, desde más adentro del microcontrolador, por así decirlo, que es lo que estuvimos viendo en las clases pasadas. Pero bueno, se le pasa un valor, ¿bien? Contá hasta 10, contá hasta 100, contá hasta 1000. Bien. Esto lo vamos a ver ahora en la datasheet. Pero bueno, ¿se entiende? ¿Alguien no entiende? ¿Alguien no comprendió algo? Bien, como para que quede... no, acá se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende? Se aplique. Bien. Sí, algo parecido así, yo en mi caso lo vi cuando vimos PLC, Ujú. el S7200 en la salida se puede modificar el ancho de banda, creando un bloque de PWM. Bien, bien, bien. Pero bueno, Sí, esta es la explicación de cómo funciona el PWM adentro. sí, Bien. sí. Pero bueno, viste un uso, por ejemplo. Sí. Viste un caso de uso. Bien. Yo les explico cómo funciona dentro de eso. Bien. ¿Alguien me entendió? Les voy a preguntar 20 veces, pero después esto es para los trabajos prácticos. Bien. Ok. No vamos a poder decir, uy, eso no lo había entendido. No, claro, ahí está, no. Mira el video. Bueno, acá abajo más o menos está explicado lo que les dibujé. Bien. Entonces, acá está la gráfica, bien, de lo que acabo de dibujar. Bien. Tenés un clock, bien, el clock principal. Esto ya la venimos hablando hace como 3 clases.
de una fuente, viene un clock, no importa de dónde, bien, uno lo puede seleccionar. Un prescaler, bien, le bajamos la velocidad a este clock, porque si no es muy rápido. Un contador, bien, este contador, puede que haya un solo contador, bien, y después distintos, bien, lógicas que van a hacer esta decisión de en cuándo tenés que bajar la palanquita, bien, cuándo activar el transistor. Son un bloque por separado, bien. Yo lo dibujé acá adentro, como todo en conjunto, el contador con la salida, pero en realidad son uno el contador, que es el period counter, bien, sería, y después de cada una de las patitas, bien, de cada uno de los pins del integrado, hay un circuito que va a decir, bueno, vos bajá, bien, cuando llegaste a 8, bien, bien, y bajás cuando llegaste, no, por ejemplo acá es muy cortito, cuando vos llegaste a 20, bien, si decimos que tiene un contador de 0 a 100, bien, cuando llegaste a 20, bájalo, bien, y este sale por el pin. El otro es, bueno, cuando llegaste a 50, bajar. Entonces tenés una señal de media onda. ¿Bien? Y el otro cuando llegaste a 80, por así decirlo. Entonces bájalo. ¿Tá? Pero el clock y el periodo siempre es el mismo. ¿Bien? Siempre se reinicia. ¿Bien? Cuando hace un overflow, el vector, suena medio raro, pero bueno, es así técnicamente, cuando tiene un vector o el contador, llega al máximo, vuelve a 0, bien, y vuelve a activar todo. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Pará, se entiende. La pregunta es, ¿estoy controlando 3 motores, por ejemplo? Sí. En este caso podrías controlar 3 motores. Bien. Cada uno con su velocidad Distintiva. Bien. distintiva. Claro, Y uno el está al sentido 20, uno como... está al 50 y el otro está al 90, ponele. Así. Claro, claro. Entonces vos si los mirás de frente, uno de los motores está girando despacito, otro está girando más rápido y el otro está A un la poco más mitad. girando, ¿entendés? Está girando a Listo, todas las sí. chapas. Bien. ¿Y el sentido cómo se lo das? El sentido, bien, volvemos en el otro. Porque estamos en el puente H, por eso. Claro, en el puente H, bien. Vos tendrías que invertirlo, esto. Entonces, ¿cómo lo invertís? Tendrías que tener otro pin, bien. Otro pin, imagínate. O sea, vos tenés un... Sería el caso, bien, como vos tenés, decías en los motores paso a paso. Bien, en el otro vos variabas la frecuencia, en este vos variabas el ancho del pulso. Entonces vos tenés un pin para controlar en qué dirección y otro pin El ancho de pulso. que vos vas a controlar el ancho de pulso. En este caso sería un pin para controlar la dirección, cuál de estos dos set de transistores vos vas a activar, y en el otro tenés el PWM, que vos vas a prender y apagar el puerto. Bien. Eso se regula con el PWM y el anti-PWM, o sea, Claro, o para un sea, lado, dice la imagen negativa, básicamente. O sea, si vos sí, tenés de un lado, es gira para un lado claro, gira para un lado y el y el otro otro gira para el otro. gira para el otro, sí. Ok. Dame un segundo, porque depende de cómo hacen la gráfica. Dame un segundo que lo veo. Activas este, va por acá. Claro, está todo en el mismo sentido, entonces... En va sí por es, acá. uno le das, como lo que habíamos dicho, el ejemplo de los motores paso a paso. Uno le das el ancho de pulso y el otro le das la cantidad de pulsos. Claro, Nah, pero siempre claro, elegís el camino por donde... Sentido, ancho de pulsos y ya está. o sea, en uno vos tenés, controlas la velocidad y en el otro controlas la dirección. No podés Sí. controlar el mismo. Bien, ahora, este en el puente H. Bien, vamos al puente H. El que utilizó un Arduino y utilizó un servo, bien, tiene un Sí, puente Carlos, H, sí. tiene un puente H adentro, pero uno no Interno. controla directamente ese puente H. Bien, ¿cómo lo controlas? Voy acá al dashboard este. Vos lo que controlás bien sería, si yo pongo el servomotor, bien, lindo servomotor. Bien, tengo el servomotor, justo, bueno. Este es. Tengo el servomotor que tiene
el eje, perfecto. Bien. Y tiene la palanquita esta. Bien. Bueno, le hacemos la palanquita normal. Bien. Este sería el palito del servo. ¿Ya? Entonces, dentro, bien, uno tendría el pulso. Bien. Hacemos más largo. Vuelve. Bien, medio deforme me salió. Pero bueno. Bien. Uno controla con el pulso, controla el ángulo. Bien. No controla ¿cómo se dice? La velocidad. Ahí está, ¿se escucha? Controla el ángulo. Bien. ¿Se me cortó el audio? No, se escucha, se escucha. Ah, listo. Pues justo no sé, muteé. Controla el ángulo. Bien. Entonces, adentro tiene un circuito integrado. Bien. Básicamente un microcontrolador más chiquitito. Mucho más sencillo, sin tantas cosas. Entonces dice que si me llega, tengo una escala. Bien. Si me llega, bien, el 100%, bien, mi ángulo va a ser 90 grados. Bien. Si me llega 0%, mi ángulo es menos 90 grados. Bien. O sea, esto te va a dar 180. Si quieren lo ponemos más fácil. De 0 a 180. Si me llega a 0, bien, me da 0 grados. Bien. Si me llega el 100% del pulso, bien, mi posición va a ser 180 grados. Bueno, imagínense grados. Grados. Y esto es porcentaje. Bien. Entonces lo que ve es el porcentaje del PWM. Bien. Con esto lo podés controlar. Básicamente lo que está viendo es una tensión. Bien. Entonces uno podría controlar un servomotor. Bien. Depende del servomotor. La verdad es que depende del servomotor. Uno podría controlarlo con la tensión directamente y un potenciómetro. Y controlas la posición, bien, sin pasar por un controlador. Pero bueno, habría que verlo, porque lo que tienen es algunos un contador digital de PWM y otros tienen una lectura analógica. Bien, tiene un pequeño ADC que lee la tensión. No sé si los más comunes que se usan para Arduino tienen un contador o una lectura analógica. Bien, tendría que revisarlo. Pero hay algunos que sí que te lo permiten, porque vos controlas un voltaje directamente. Depende, por ejemplo, en servos industriales vos podés controlar los podés controlar con un voltaje directamente y es mucho más fácil. Pero bueno, entonces lo que tiene el servomotor, bien, es eso. Tiene un microcontrolador chiquitito que cuenta el porcentaje del ancho de pulso, básicamente. Sabe que viene tanta ancho de pulso, bien, y cuanto más tiempo encendido o menos tiempo encendido va a ser la cantidad de grados que tiene. Y vos controlás directamente con el PWM desde el Arduino, por así decirlo, cuánto le transmitís o está. Entonces, y eso es la cantidad de grados. Bien, sería eso. Bien, ¿se entiende? Pero bueno, son dos casos totalmente distintos. Bien, en uno controlamos la velocidad, bien, y en este controlamos la posición de un servomotor. Ese microcontrolador que tenga acá adentro, bien, se los voy a esquematizar rápidamente. Vos tenés acá adentro, bien, un microcontrolador chiquitito, bien, que va a recibir el PWM. Bien, acá tenés un MCU, bien, y después tiene un puente H. Bien, ese puente H
ponemos acá adentro. HB sería H-bridge, bien, o puente H en inglés. Bien, y tiene dos. El microcontrolador lo va a controlar como si fuera un puente H. Va a tener uno que va a controlar, bien, digamos, la velocidad, bien, o la tensión, por así decirlo, del motor, el voltaje, bien, y en el otro va a controlar la dirección, bien, la dirección del puente H. Entonces, acá, si cambia la cantidad el ancho del pulso, bien, bien, el microcontrolador va a decir, cambió el ancho del pulso, bien, ahora está más o menos de lo que venía antes. Bueno, está más activo el pulso, por así decirlo, bien, tiene más porcentaje, estaba en un 50%, lo subí un 70%, perfecto. Entonces, cambiame, bien, seguime moviendo el motor a la siguiente posición, bien. Acá me está faltando algo importante, bien. Este puente H va al motor, bien, justo no se ve, pero bueno. Este puente H, que me estaba olvidando, van ahí, va al motor, bien. Horrible, horrible. Este puente H va al motor, bien, PWM de motor, y bien, lo importante acá es que esto está conectado a un lo que tiene digamos, a un feedback, bien, necesita un feedback el servomotor para saber en qué posición está, como lo hace con un potenciómetro, bien. Los más económicos son con un potenciómetro, bien. Potenciómetro. Entonces, con la posición del potenciómetro, bien. Me estoy yendo por las ramas, disculpen, pero bueno, el tema es corto, pero bueno, para que vean los distintos usos. Tenés un potenciómetro y este potenciómetro le va a informar la posición en que está el microcontrolador, bien. Y el microcontrolador va a decir, bueno, movete un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, bien, y va cambiando la tensión y mantiene el torque, bien. Pero bueno, eso se encarga el microcontrolador acá interno. Nosotros lo que le pasamos es un PWM que se encargue, el otro le decís. Entonces, el microcontrolador va a analizar, bien, el PWM que entra, bien, aumentó o disminuyó con el PWM que estaba viniendo, disminuyó. Entonces, cambiame a la siguiente posición. Entonces, acá vos tenés, el motor va a girar hacia el otro lado hasta llegar a la posición que uno quiere, bien. Esto no se lo voy a tomar, tranqui, pero es como para que vean, es un caso de uso, bien. Matías, pregunta, Sí. cuando vos tenés un motor, Uh-huh. acá, pero no tenemos una fuente, sino tenemos una batería, que Bien. con el consumo va a ir bajando el voltaje. Con el tiempo, sí, se va consumiendo, Claro. sí. Entonces, ahora, digamos, si yo te mando al 80% del 5, son 4 volts. Sí, Pero cuando me baje el voltaje, el 80% no va a ser sobre 5, sino solo que tiene la batería. claro, sí. Porque hay motores que eso lo sensan y sacan la diferencia para mantener la velocidad. Sí. ¿Eso lo hacen de la misma manera también? Sí, vos Sí, tendrías que el microcontrolador, básicamente, bien. hasta cierto voltaje desde ya, ¿no? Porque no Sí, vas a poder sacar claro, hasta cierto voltaje. milagros. Eh, Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los drones ujú. mantienen la velocidad para mantener la estabilidad y demás, aunque la batería vaya cambiando el voltaje, Sí. vaya gastándose. Bien, buena pregunta, bien. Bueno, sería así. Espera, la última diapositiva es la 8, bien. Sería como la configuración. Eso lo podemos ver después y ya está. Pero bueno, o lo pueden leer ustedes, bien. Básicamente lo que dice acá es,
tenemos que ver el ancho del pulso, bien, configurar los prescaler, configurar las distintas cosas y listo, bien, y se convierte en una señal analógica. Capaz que le tomo algo de esto, bien, una pregunta de acá y listo. No. Y justo esto es un servomotor. Déjame un segundo. No, es interesante. Bien, ¿cómo haría? En un caso, vos tenés la batería, bien. Tenés la batería, tenés un terminal positivo, negativo, bien. En general, si es un servo industrial, tiene una alimentación De la 12 línea volts, eléctrica. 24 volts, Sí, de la línea eléctrica, no de sí. una batería. No. Si es un servo industrial, para lo que ustedes van a usar, olvídense. Siempre. Al servo le Yo llega, esto lo ven llega- constante. La tensión es claro, constante. llegan 4 cables, digamos así, dos que va a ser la 24 volts y otra señal que va a ser la lógica esta, Bien. PWM, Sí, por los cables separados. Claro, sí, en la industria sí tenés una fuente continua. claro, sí. Claro, claro. Pasa de alterna, bien, te viene de alterna De si RF. lo que sea, bien. Si usted, bueno, hacemos este caso y después hacemos otro caso, bien. Bueno, en el otro sería, si yo tengo, ¿no? La fuente son 12 volts, bien. Ahora, ¿qué pasa? Como decís vos, para el dron, bien, este va a ser el microcontrolador, MCU. Perdón, estoy acostumbrado en el Google Sheets que está. El MCU, bien, que va a recibir la tensión de acá, bien, y después vos tenés el control del motor, bien, vamos a ponerle que sea el control del motor, bien. Motor controller. Bien. Bien. Entonces, esto va a estar alimentado con, lástima, rojo 5 volts, obviamente, como siempre. Negro. Negro es tierra, bien, el motor control, y después tenemos el motor, bien. Bien, tenemos el motor. Esto lo dibujo súper rápido, súper sencillo. El motor, bien, y esto se va a conectar mediante dos cables de alguna forma al motor, bien, olvídense. Va a controlar la velocidad y todo. Entonces, el microcontrolador lo que va a hacer, bien, este microcontrolador puede estar dentro del motor, del controlador del driver del motor o el microcontrolador principal. Bien, va a medir, bien, le va a pasar una señal que es el PWM, otra señal que es la dirección. Bien, entonces, lo que va a hacer es el microcontrolador, bien, va a medir esta diferencia de tensión, bien, delta B, bien, y va a ajustar el pulso del PWM, como decís vos, para controlar el motor. El secreto que está acá es en el motor, bien, que ponerle que a 6 volts, por así decirlo, es la velocidad máxima. Bien, entonces tu velocidad máxima va a estar dada por 6 volts del motor. Bien, entonces al principio, ¿qué? Si tiene que andar el motor a máxima velocidad, va a recibir 6 volts. Bien, si empieza a bajar, obviamente, por así decirlo, el PWM, capaz que Hace velocidad el cálculo de ampliar el ancho de pulso. claro, para subirlo o bajarlo. Bien, Y bajar, sí. entonces, capaz que acá está, dice, para velocidad máxima es el 50% del ancho de pulso, ¿bien? Cuando la batería está a PWM. Bien, y la dirección, bueno, el otro es la dirección. Ponemos acá dirección. Bien, la dirección es el otro. 50% del ancho de pulso, bien,
cuando está en 12 volts. Bien. Ahora, cuando esto baje, ¿no? Baje a 8 volts. Va a aumentar, capaz, que al 70% el PWM. Bien. Y va a compensar y acaba de recibir el motor 6 volts. Y con eso va a girar. ¿Se entiende? Entonces, va bajando de acá y va disminuyendo la cantidad del pulso para controlar el motor. Bien. Entonces va a cambiar de vuelta a sus límites. Va a ir de 0 a 70, bien, para variar la velocidad. Si la tensión acá estaba en 12 volts, bien, va a ir de 0% a 50% máximo. Bien. ¿Se entiende? ¿O medio raro? No, no, se entiende, se entiende. ¿Alguien no lo ve? Medio, puede que no lo vean. Tranquilo. Díganme. No, No lo ves. no, eso es lo que no. Ok. Vos tenés un motor. Bien. Imagínate el motor de un dron. ¿Te imaginas? Un motor de un dron. Sí, Bien. El dron funciona con baterías. Bien. Tiene unas baterías. Podemos decirle que tiene una batería. Un dron imaginario que tiene una batería de 12 volts. Perfecto. Bien. Si vos le aplicás 12 volts directamente al motor, lo reventás. Bien. La máxima tensión, bien, sus máximas revoluciones, va a estar dado cuando tiene 6 volts. Bien, ¿se entiende hasta ahí? sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces el controlador del motor siempre le tiene que dar entre 0, bien acá, esta tensión al motor, entre 0 y 6 volts. Bien. Sí, Bien, entonces te va a limitar acá la cantidad de corriente, perdón, la cantidad de tensión que te va a dar al motor. Bien, perfecto. Entonces, el tema es cómo controlo este PWM para, digamos, compensar compensar la baja de tensión, porque vos tenés el motor prendido, bien, en tu dron, porque está andando, la tensión en una batería va bajando, bien, porque se va consumiendo la carga. ¿Bien? sí, Bien. Entonces, si se va consumiendo la carga, se va consumiendo la energía que tiene, la tensión esta va a ir bajando, ¿bien? Entonces, va a bajar a 8 voltios, por así decirlo. ¿Bien? Que ya está media muertita la batería, por así decirlo. sí, ¿Bien? Aún así, el motor este, el controlador, no le puede dar 8 volts al motor este. ¿Por qué? Porque se quema. ¿Bien? Por más que tenga 8 volts, se va a quemar. sí, Bien, pero bueno, la batería se está acabando para poder controlar este motor. Entonces, ¿qué está? El microcontrolador, bien, va a ir midiendo la tensión que tiene esta batería, bien, y va a hacer la compensación mediante el PWM, bien. El PWM le va a servir para controlar cuánto tiene que darle de tensión a este motor ahora, bien. sí, Pero, digamos, el controlador este le puede dar tranquilamente los 8 volts, pero lo rompería, ¿bien? Entonces tiene que cambiar, ¿bien?, la frecuencia del PWM para ajustar y compensar estas pérdidas. ¿Se entiende? Es medio raro. ah, sí, sí, ya entendí. Entonces lo tiene que compensar, ¿bien? Sí. Te dice, no, bajó de acá, subí de acá, ¿bien? Entonces ahora dale más, estate más tiempo encendido que antes porque se ve que la tensión es mucho menor. ¿Se entiende? Sí, sí, ya entendí, ahora sí entendí. ¿Queda más claro? ¿Un poco más claro? Sí, sí, gracias. Bueno. ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no le queda claro? Por las dudas, pregunto. Este es un caso especial, ¿bien? Esto no se lo voy a tomar todo, pero bueno, es como anecdótico. La otra era, ¿quién me había preguntado del servo industrial? ¿Cómo lo controlan? Bien, vos tenés, bien, y vos tenés, ¿no?, la tensión, bien, que va a venir de tu línea, bien,
monofásica, trifásica, bien, bifásica, lo que vos quieras. Bien, después va a estar el microcontrolador, bien, básicamente tu PLC que vos querés controlar, tu MCU. Bien, que va a controlar esto. A medio raro esto que no puedo moverlo. Bien, y después vas a tener tu controlador, es exactamente lo mismo que el caso anterior, bien, casi parecido. Bueno, justos. Después, una vez que uno entiende un par de casos, ya está, son todos iguales. El controlador del servo. Control servo. Bien. Bien, y después uno tiene el motor en sí mismo. Bien. El motor del servo, el motor. Bien. El servomotor, bien, se lo achico acá. Uno tendría, bien, los dos cables, bien, de corriente, bien, o puede ser un servomotor que sea. En la industria hay servomotores trifásicos o monofásicos, bien, depende del motor que tenga, bien. El controlador va a ser de acuerdo al servomotor que uno tenga, si es monofásico de continua o trifásico, o si es un motor brushless, bien, eso depende. Y el motor, bien, hay muchos tipos de motores, bien. El motor va a tener un encoder, bien, que básicamente es una forma de decir en qué posición está. Bien, entonces yo le aplico tensión de este lado, bien, y este motor me va a decir en qué posición está, bien. Es un lazo cerrado, bien. Posición. El motor me va a decir en qué posición está. Bien. Y el microcontrolador lo que va a hacer nada más es, le va a pasar una señal con PWM, bien, y puede pasar una señal con PWM como el caso anterior, bien, como exactamente este mismo caso. O le puede pasar, bien, dirección y pulsos, bien, o dirección, le puede pasar. El PWM lo podemos configurar, depende del fabricante, lo podemos configurar como nosotros queramos, porque es una señal. Le puede pasar dirección y la velocidad. PWM para velocidad. Bien. O podemos pasar con un PWM la posición y la velocidad siempre va a ser la máxima, pero no puedo controlar la velocidad. Pero lo más común puede ser que sea PWM y para la velocidad, bien, a que se tiene que desplazar el motor y después la dirección. Y por otro lugar, la posición, bien, va a ser indistinto, depende del tipo de servomotor, hay que verlo. La verdad te digo hay muchos tipos, hay directamente que se conectan por otros protocolos, pero hay variadito, bien, hay cosas raras. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, no, blanco, negro. Okay. ¿Cómo? 50%, mitad del flanco. Claro. La velocidad No, lo que entendemos, la mitad. Ah, está. 50%. Claro. No, o sea, para la industria, digamos, hay muchos tipos, ¿bien? Hay, como decís vos, por ejemplo, que el servomotor vos controlás la velocidad de acuerdo a la cantidad de pulsos que le mandás, ¿bien? Hay de ese tipo, ¿bien? Que vos le controlás la dirección y los pulsos. Otro que
con PWM le podés controlar la velocidad o con PWM le podés controlar la posición de ese servomotor. Bien. Hay otros que directamente le pasás los comandos al al controlador del servo y se encarga. Vos le decís, movete, desplazate 20 revoluciones con esta forma de perfil y ya está. O sea, hay de muchos tipos, ¿bien? De muchos tipos, formas, colores, sabores, ¿bien? No puedo decirles uno porque hay muchos tipos, ¿bien? O sea, para que no se queden con la idea de todos los servomotores funcionan así. En la industria, bien, en las fábricas, porque hay de distintos tipos. Es más, el controlador te permite controlar el servomotor de varios tipos, bien. Pero bueno, no nos metamos en esto porque no vamos a salir, vamos a estar un rato largo, cualquier cosa discutiendo. Bueno, esto estaría por acá, bien, y después vamos al que no, esto por lo general no lo estoy grabando, pero bueno, en nuestro microcontrolador, ¿qué datos tenemos? Bien, pasamos y ya terminamos, chicos. Tenemos PWM, bien, tenemos un timer de 16 bits, bien, para el control de motor, bien, con PWM, bien. Entonces vamos acá, PWM, un segundo, SPY, tiene que estar acá, era en la parte de timers, si no me equivoco. PWM, un segundo, PWM, bien, bien. 2 PWM, un PWM, sí. Advanced Control Timex, bien. Entonces dice controlador avanzado. O sea, un contador, bien, de 3 fases de PWM, multiplexado en 6 canales. O sea, tenemos 6 pines, por así decirlo. 6 pines para el PWM. Con 0 tiempos muertos. También puede ser programados como, o sea, el timer 1, bien, el timer 1 puede ser programado, está multiplexado en 6 canales, bien, o puede también funcionar como un timer general, bien, con independientes. Y después dice, no te dice la frecuencia, me parece. El de Watchdogs, de un segundo. No. De un segundo. Está configurado, bien, como 16 bits, bien. O sea, tiene un contador de 16 bits, bien. Se podrá imaginar cuántas variables, digamos, hasta cuánto puede llegar a contar, bien. Y tiene una modulación, bien, del 0 al 100%, como todo PWM. Y nada más que sea relevante para ustedes. Pero bueno, la PWM es, mira que vean el uso. Bien, ¿cómo funciona en línea general? La realidad sería esa. Me está atacando el gato, disculpen. Sería que vean cómo funciona, qué es lo que hace un PWM y un par de casos de uso. Olvídense el último caso que les conté del servo industrial, pues hay muchas variables. Me estaba pensando y me venían más casos. Bien, distintas posibilidades. Lo más común capaz que usan ustedes es, no sé, un servito chiquitito, bien, de Arduino o de Hobby, y con eso van. Y que se utilizan en productos, aunque no lo crean, se utilizan en varios productos importantes. ¿Consultas? ¿Dudas? Sí, no, hoy terminamos temprano, llegamos mañana a las 9. Sí, no, blanco, negro.
No, voy a mirar de vuelta el video, pero bastante bien, se entendió todo.